Les damos la bienvenida a un nuevo programa especial de UNSL TV. Hoy vamos a conversar con Marlene Guallart, activista travesti por los derechos humanos y las infancias libres. Es psicóloga social, estudió cerámica, pedagogía y es comunicadora. Es impulsora del movimiento travesti trans desde los 90 y es editora del Teje, el primer periódico travesti de Latinoamérica. Primero, quería agradecer que hayas aceptado nuestra invitación en este programa especial que tenemos en el canal. No, para mí un placer realmente. Bueno, quería preguntarte cómo estás y cómo estás atravesando este año de pandemia, de cuarentena, de coronavirus. ¿Cómo lo estás atravesando? Yo estoy atravesando este año de manera muy tranquila, porque por una situación personal, el 26 de diciembre del año pasado yo entré en sala de operación, así que yo tenía que hacer reposo y demás. Así que fue en los primeros tiempos muy de ir observando qué es lo que pasaba y cómo venía, hasta que llegó un momento en que yéndome a hacer las compras me veo en el palier con mi barbijo, la bolsa de las compras y tal, y fue como aplastante decir, estamos en distopía, ya no es una promesa, claramente estamos en distopía. Y hasta la distopía hasta es como burda, ¿no? No es como la imaginó ninguna literatura, ninguna cinematografía, es mucho más burda porque seguimos siendo los mismos, con nuestra cotidianidad y, y algo tan triste, ¿no? Y por momentos algún miedo a lo que una tenía en la cabeza de lo que era una pandemia, ¿no? Sí. Con miles de cuerpos abarrotados en las calles y sequía, falta de alimentos, falta de provisiones, el agua saludable. Entonces, como miedo e incertidumbre. Y después todo se fue acomodando porque lo fuimos pudiendo ver y bueno, entender esto de quienes son trabajadoras y trabajadores esenciales, ¿no? Para la vida. Y ahí replantearme un montón de cosas respecto, ¿no? Como trabajadora en el empleo público, mi pata en la docencia, pensar esto, quiénes somos esenciales y quiénes no, y cómo se distribuyen esos ingresos. Pero digamos, dentro de todo, ha sido, me parece, parte de un proceso, es la primer parte, la vacuna dará otro paso y seguiremos, creo, eh, intentando, eh, intentando hacer un trabajo también de memoria que es tan frágil en nuestras sociedades, para ver cómo realmente cambiamos el rumbo, que es lo que nos está imponiendo la juventud. Estoy muy atenta a las propuestas de los jóvenes, a escucharles, a darles, eh, a darles la potestad de decidir sobre sus vidas, porque una tiene el recorrido que tiene y esto es lo que les estamos heredando, y la verdad que la herencia es triste, es pesada en ese sentido. Se merecen el planeta, la casa en la que habitan, en un mínimo de condiciones de dignidad. Ahora que mencionás lo de la juventud, en tu libro Travesti, una teoría lo suficientemente buena, haces mucho hincapié en las infancias y en las adolescencias y cómo trabajar con ellas. ¿Por qué fue esta elección de agarrar todos estos relatos como los de tus compañeras, Susi, Claudia Rodríguez, Claudia Acuña, para hacer este libro? Porque confío plenamente en la estrategia de que el diálogo tiene que estar siempre presente, y que la consigna es crear conocimientos.
nadie trae la iluminación. Habrán algunas personas que son más lúcidas, que tienen mejor discurso y que se iluminan, pero también esa iluminación personal, individual, se debe a que hay un diálogo epocal, ¿no? Es la época que está eh, quejándose de ciertos puntos, está manifestándose, está diciendo, y bueno, en algunas personas hace masa, ¿no? Hacen insight y pueden tener un poco más de claridad. No significa que sea una producción netamente propia, eso es un aprendizaje de nuestros tiempos pasados, cuando éramos culturas orales y los discursos se iban amasando, ¿no? En los diálogos, en los espacios de diálogos, de participación, y después, no sé, estaban quienes preservaban esa memoria a través de cantos, las juglarezas, los juglares que llevaban, transmitían, modificaban, jugaban con esos discursos, hasta se burlaban, pero es todo colectivo. Entonces yo creo que necesariamente la creación del conocimiento tiene que ser colectiva, comunitaria, debe estar enraizada en un territorio, eh, y, y me parece que la parte más importante que tenemos la experiencia travesti o trans, para ofrecer a este contexto que nosotras evaluamos de fracaso, ¿no? Como sociedad global, eh, tiene que ver con la experiencia infante, adolescente. Nosotras, el maltrato, y no eso que cuento o que traigo a colación en el libro del cuento del rey está desnudo, sí. Esa inocencia que hace que se caigan todos los argumentos que se ponen porque yo quiero tener la razón, la inocencia infante de decir, no están viendo la realidad, el rey está desnudo, y se nos caen todos los velos, y podemos empezar, porque antes de empezar a trabajar X problema, hay que darnos cuenta, tenemos un problema, ¿no? Sí, sí, sí. Mencionas varias veces en el libro que este sistema ya fracasó, este sistema heterosexual que expulsa, que patologiza las actitudes que tienen algunas niñas. ¿Nos podrías hablar de eso? Y creo que también viene a colación al cuadro que tenés colgado atrás, con la frase de Susi. Sí, no queremos ser más esta humanidad. Es una frase, manifiesto, consigna para marcar el rechazo a toda una concepción, ¿no? Que también en nuestro contexto implica hacer un trabajo profundo de decolonización. Se toman ciertas palabras con mucha liviandad y entonces somos decolonizadoras porque hacemos un análisis económico-político o geopolítico, y la colonización es cultural, realmente profunda, y uno de sus ejes más exitosos, lo podemos ver en nuestro contexto, es la visión de sexo-género, ¿no? Como aquí fue devastadora esa visión. Yo no soy de una mirada condescendiente, idealista de los pueblos originarios y todo estaba bien. Yo intento salirme de la moral y de las opiniones. Lo que sí observo y debo destacar habían sistemas diferentes. Entonces todo puede llegar a ser también diferente. Y había maneras de organización social que no se pueden encuadrar dentro de lo que es la democracia, y sin embargo eran muy justas, diversas, había otra participación de la gente,
y había otra paridad entre las mujeres, los hombres y las disidencias sexogenéricas. Había otro transcurrir en donde todas y todas podían tener ciertos roles. Había jerarquización, eran sociedades estratificadas de manera piramidal, como como casi todo el resto de las comunidades, salvo muy antiguamente, eh, pero aún así eran otras formas. Acá se impuso una visión sexogenérica única, que es claramente ficcional, no está observando la realidad. Nuestros cuerpos no nacen iguales, ni nacen binarios. Hay sexualidades que son macho-hembra, y hay otras sexualidades, y estas sexualidades ya están teñidas por esa visión de un género y una coherencia sexo-género específica, con una función específica que es binaria y procreadora. Y acá había otras visiones que tenían que ver, que también la sexualidad y las uniones eran placenteras, eran gozosas, no era pecado. Había muchas formas de expresión de la propia sexualidad, de la propia identidad genérica. Eh, los pueblos, como a lo largo de todo el continente americano, han podido como consensuar, más allá de las diferencias particulares de las diferentes culturas, como que había 5 géneros, ¿no? Hombres, mujeres, mujeres, hombres, y lo que hoy llamaríamos trans, ¿no? Porque se basan en una cosmovisión ya diferente. Ninguna persona es estrictamente hombre o estrictamente mujer. Son una totalidad espiritual, ¿no? Una totalidad energética, una totalidad corporal, una totalidad orgánica, con principios o energías femeninas y masculinas. Hay quienes se orientan más hacia un extremo, claramente hombres. Hay otros que con una expresión hombre se van feminizando, y estarían las personas trans en el medio, en donde hay un equilibrio particular. Esto les daba funciones particulares, una visión particular. Claramente no había exclusión, discriminación, estigmatización y todo lo que viene con la conquista, y que se va a ir perfeccionando, ¿no? Esto parte de una estigmatización, de una visión estrictamente religiosa de la experiencia humana, para después montarle desde el cientificismo una patologización o criminalización, ¿no? Las ciencias jurídicas y las médico-psiquiátricas. Entonces, digo, hay otras posibilidades. Somos seres sociales culturales, y en ese sentido tenemos que ser plenamente conscientes que nos venimos a este mundo a transformar, a autotransformarnos, y en esa transformación buscar un sentido de bien entre nosotros, como comunidades, como sociedades, como globo, y como integrantes, otras integrantes más de este globo, contemplando también el resto de los seres vivos y de la tierra entendida como ser vivo también, del que formamos parte, ¿no? Sí, en este sistema que es binario, que nos cría como heterosexuales, ¿cómo es posible tener una niñez, una adolescencia diversa? Bueno, en tu caso fue travesti siendo adolescente, ¿es así? Sí, y, y fue un caso muy particular, porque yo no he tenido
todo el acoso manifiesto que van a tener y que voy a observar en todas y cada una de mis compañeras a lo largo de todo nuestro territorio e incluso con las compañeras migrantes, lo que traen, ¿no? De experiencias y de relatos biográficos. Eh, pero aún así hay un vacío, hay un desconocimiento de la propia experiencia porque no estábamos incluidas en absolutamente nada. No había dibujitos animados ni libros escolares, no había palabra de la maestra, no había palabras para nuestros papás y nuestras mamás que supieran que, que, que éramos legítimas. Sí. Había una visión mucho más aplastante del adultocentrismo, entonces lo que piensan papá y mamá se nos impone y esta imposición de por sí es violenta, pero estas sociedades educaban con mucha violencia a las criaturas. El núcleo familiar era un núcleo impenetrable donde papá decide y no hay mucho más para discutir. No las criaturas, las niñas, no somos todavía concebidas personas con derecho al acceso a la justicia. Salvo, no sé, que nos encuentren desarmadas por ahí a los golpes y alguien imponga una acción, pero si no, estamos libradas a lo que pasa en, en nuestra familia y a qué se nos impone, ¿no? Sean estos discursos los que sean. No hay una conciencia de que la paternomaternidad tiene toda una carga de responsabilidad sobre nuestro cuidado, pero no de pertenencia, no les pertenecemos para que hagan con nosotras lo que ellos y ellas quieren, ¿no? Somos personas y tenemos entre todos los derechos que resguardados en los derechos de niñas y adolescentes, el de nuestras propias elecciones éticas, ¿no? Que no se nos someta a violencia epistémica y hermenéutica, es decir, que si nosotras decimos ser quienes decimos ser, nadie puede saber sobre nosotras más que nosotras mismas, por más inmaduras que seamos. Yo, dice Loana, yo nena, yo princesa, y, y está ahí, hay todo un trabajo hermenéutico del mundo adulto, que el mundo adulto tiene que hacer, pero claramente ella está diciendo que es una feminidad y y este mundo adulto tiene que aceptar esto, es una feminidad y así debe ser tratada. Después le podemos decir que el fuego quema, que la calle se cruza con el semáforo en verde y de la manito con mamá o papá o una persona adulta y bla, 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 y bla, 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 porque son cuestiones en las que sí tiene que ver con la poca inexperiencia que tenemos para manejarnos en este mundo. Ahora que sepa este mundo adulto mejor que nosotras sobre nosotras mismas, es un absurdo. En el libro utilizás el término nostredad, y me gustaría que lo expliques y por qué es tan importante en el periodo de la infancia. Porque creo que aún cuando no está concebido, ¿no? O lo hemos concebido en contra del paradigma de otredad de esta sociedad, ¿no? Siempre somos una otredad, todo es otredad, y por eso pregna tanto y cuesta tanto trabajo y hay tantos obstáculos para trabajar la idea de xenofobia, de misoginia, de racismo, de odio hacia la diferencia, ¿no? Porque todo es otro y todo viene a amenazar. Nos amenaza a nosotras mismas o amenaza nuestra concepción de mundo y entonces el mundo se va a destruir porque una infancia despliega sus alas, ¿no? Es como eh, lo, el absurdo total, pero es lo que sucede.
nosotras de niñas somos plenamente conscientes de que somos nosotras, nosotros, hay una nostredad, porque claramente hay cuestiones muy, muy explícitas que nos separan del mundo adulto, ¿no? Son el mundo adulto quienes tienen todas las potestades, nosotros somos las niñas, nos diferenciamos en estatura, en fragilidad, absolutamente en todo, en experiencia, les tenemos respeto o miedo, les tenemos, ¿no? Es muy claramente. Y esa conciencia de nuestra edad, de que nos pongan en la cuna con alguien y nos empecemos a relacionar, aun cuando haya desencuentros o haya violencia, digo, nos relacionamos y está todo bien. Luego el mundo adulto empieza con un goteo pedagógico permanente a inocularnos de la conciencia de las diferencias y de que estas diferencias importan porque se implantan una cuestión de jerárquica en las relaciones sociales. Entonces no va a ser lo mismo si soy un niño que una niña o una disidencia, una niñez trans, gay, lesbiana. No va a ser lo mismo si soy un varón blanco que un varón racializado, no es lo mismo si tengo un cuerpito hegemónico que un cuerpito que se sale de la estética hegemónica de esa época, y así se van imbricando un sistema muy complejo de diferenciación que implica jerarquización, que implican desventajas sociales, políticas, económicas, culturales, que terminan configurándonos de una manera muy particular en donde básicamente se instauran modos de relación dominados, ¿no? Y nosotras, las feminidades, mujeres, lesbianas, trans, mariquitas, cuerpos feminizados, vamos a estar claramente en desventaja. Pero algunas, como las travestis, llega esto a impactar de manera tal que incluso llegan a poner en cuestión preceptos básicos, ¿no? Esos pactos sagrados que decimos sostener como sociedad, que con la niñez no. A la niñez la abrazamos todas. Todo niño viene con un pan bajo el brazo. Todo es amor y fraternidad, el hogar, dulce hogar. Bueno, llegado el caso, mamá y papá, nuestros progenitores, van a desconocer hasta eso, se van a avergonzar de su hija, solo porque muestra que tiene una identidad de género lesbiana, mariquita o travesti, trans, y, y nos desconocen, nos empiezan a querer con violencia reconducir al orden binario. Y si no negociamos, si no fingimos, si no nos metemos en nuestros armarios, si no apagamos nuestra fuerza vital, vamos a ser expulsadas de la familia. Por estadística, a las travestis en Argentina nos sucede eso entre los 8 y los 13 años. Es decir, claramente es en la infancia. Sí. Y va a ser entre los 8 y los 13 años donde toda una sociedad responde dirigiéndonos hacia el abuso sexual, hacia la prostitución. Y es entre los 8 y los 13 años. No es que con 25 años y un título bajo el brazo, yo o cualquiera decide libremente el camino de la prostitución. Nos condenan a la prostitución. Y este ejercicio es un ejercicio de exclusión y de alojamiento en apartheid, ¿no? En zonas de concentracionarios que ya no son tan claros como en Auschwitz o en Sudáfrica, sino que son
conscientes y que los llevamos de manera consciente. Entonces, yo sé a qué zona de prostitución tengo que ir y en qué horarios, y si quiero mantener mi sobrevivencia sin la persecución sistemática de los estados, provinciales, nacional, el societario, necesito recluirme en un lugar fuera de la vista hasta que se me habilita un horario, no los horarios nocturnos, y qué zonas geográficas puedo transitar y para qué puedo ir, no a construir camas o a operar a corazón abierto, puedo ir a ofrecerme en el ejercicio prostitutivo. Eso y solo eso. Y todo esto implica conceptos jurídicos, societarios jurídicos muy concretos. Hay un Estatuto de Roma que describe muy bien lo que son crímenes de lesa humanidad y genocidio, y esto conforma parte de eso, un ataque sistemático de los estados hacia una comunidad en particular. Y esta comunidad, al menos la travesti, lo es, ¿no? Sí, creo que también en tu libro mencionás que se ha realizado un genocidio de la comunidad travesti a lo largo de toda nuestra historia, y también se la borró completamente de la historia, esta historia heterosexual, patriarcal, y también utilizás la frase que llevas constantemente un cementerio en la cabeza. ¿Cómo es llevar este cementerio? ¿Cómo te perjudica a la hora, en tu día a día y a la hora de escribir y a la hora de hablar y a la hora de militar tu causa? Es sumamente complejo, y ojalá lo pudiera tener más en claro, ¿no? Porque a veces esas voces están en la experiencia vivida, ¿no? Rosita Carizaya, sus risas, sus ocurrencias, o La Mudita en Córdoba, las dos criaturas que siendo yo más joven y siendo ellas muy jóvenes, 14, 16 años, fueron asesinadas en crímenes de odio, fueron encontrados con sus cuerpos con un montón de señales de maltrato social institucional. Digo, y a veces están esas imágenes de la convivencia, de los momentos de alegría, y otras veces la ausencia. Y a esas ausencias se le van sumando cientos de otras ausencias, números, frases, que es aplastante. La conciencia de haber sido iguales, de estar pisando el mismo territorio, de hacer los mismos ejercicios, y entonces es la construcción de un sine qua non, una espada de Damocles sobre cada una de nosotras, que la próxima podemos ser nosotras. Hay una sociedad enviándonos un mensaje permanente de que la próxima podemos ser nosotras. A eso se le puede sumar en otros momentos los discursos que han surgido a partir del hallazgo de ese cadáver, y la falta de respeto sobre sus memorias, sobre la dignidad de persona, sobre el derecho a ser llorada, a que una sociedad se duela de ti, lleve pena en tu desaparición, sobre todo porque es una desaparición que no es en términos naturales, ¿no? Entonces, son todas por causas evitables. Entonces, todo esto va a conllevar, va a impactar de manera diferente en diferentes momentos de mi vida. Las maneras más productivas, supongo yo, es eso, poder recordar su semblanza, para crear diálogo colectivo, para yo ser consciente de que estamos en un diálogo colectivo, y entonces
no actuar desde mí y salir de mi egocentrismo para hablar de mi comunidad y no de mi situación particular, de que yo vivo en Caballito, de que yo camino en espacios seguros como los espacios universitarios o el microcentro porteño, la institución en la que trabajo y demás, sino poder salirme de mí misma y tener un discurso comunitario, colectivo. Creo que esas son las maneras más productivas y en otros momentos también tiene que ver con el resentimiento, con el agotamiento de entender que esto es aplastante, que quiero que se acabe, la desesperación y la impotencia de tener que trabajar con un contexto ya no para nosotras las adultas, sino para las niñas, las niñas que están llegando al mundo, que están parándose, los adolescentes, y que está tan enraizado que entonces tenés que trabajar en contra de la familia, en la concientización, la sensibilización de las familias, pero también en el contexto escolar y en las relaciones entre pares. Y también tenés que estar en la sociedad y en las redes, y cada vez esto se va complejizando más, y cómo haces para decirles que tienen derecho a jugar con sus pretendientes y enviar una foto de su cuerpo desnudo, sintiéndose sensuales, sintiéndose sexy, y que esto no se va a transformar en una tragedia para ellas, que no les va a aplastar después, que estamos de igual a igual, que todas hacemos lo mismo, y que esto no debería transformarse para algunas personas en eso, ¿no? Una tragedia social, evitar el suicidio, no sé, se vuelve como aplastante. Entonces a veces también es desesperación, es impotencia, es inseguridad de no saber por dónde más ir, qué otra nueva estrategia tener, ¿no? Bueno, este sistema, además de los asesinatos que suelen ser de suma crueldad, está constantemente la exclusión de todos los espacios, de la salud, de la educación, además de la primera institución en la que estamos, que es la familia. Con las leyes que han salido, como la Ley de Identidad de Género o ahora que se está tratando lo del cupo laboral trans, ¿sentís que estamos avanzando o qué es lo que pensás? Y siempre es un movimiento y mientras no tengamos a la quietud, al que todo quede como está, va a ser nuevo, es un aprendizaje, el moverse, la acción, para incluso decir me equivoqué y redireccionar, reevaluar, redireccionar. Entonces me parece muy bueno, me parece cualquier movimiento bueno, con, no sé, con el cupo laboral trans y con la salud, son puntos focales y que se encuentran, están enraizados, ¿no? Porque la salud entendida en términos complejos, amplios, es la salud entendida mínimamente como lo entiende la Organización Mundial de la Salud, es una salud física, psíquica y social, ¿no? Y en donde las relaciones sociales no estén minadas de enfermedades, donde no generen enfermedades, porque en última instancia las personas somos síntomas de una sociedad enferma, ¿no? Entonces, es más complejo. Y entonces lo laboral también son contextos en donde se vienen llevando procesos de alienación a través de la sobreadaptación de todas a un único concepto, también capitalista, neoliberal, como le queramos llamar, que tiene que ver con la expoliación de todas nuestras fuerzas
y cada vez la pauperización de esas relaciones y la pauperización de la conciencia de que somos parte de un Estado del que formamos parte. Nosotras no es que hay un Estado que decide sobre nosotros, porque ese era el viejo concepto de, del imperio, del reino, ¿no? Entonces, nosotras somos partes y ese Estado debe contemplar, debe estar guiado por cómo se dan esas relaciones laborales y que esas relaciones laborales sean equitativas, sean justas. Entonces, y no produzcan, entre otras cosas, desigualdad, pero tampoco enfermedad. Entonces, ¿cómo se concibe a cada uno? Yo creo que estamos, las personas trans, resguardadas por la ley de identidad de género en, en respecto de nuestra identidad de género y cómo poder asumirla con acompañamiento de la salud, con mucha pobreza, porque también hay ahí una cuestión demasiado invasiva, que hay muy poca investigación, siempre somos el experimento puesto en el quirófano, o con la inyección de hormonas y tal para construirnos de acuerdo a un paradigma y no poder romper y tener la libertad como porque no somos una experiencia del presente y tenemos eso, la, la experiencia de que hemos estado siempre, de que no siempre hubo tecnología médico-quirúrgica y aún así estábamos, y aún así esta sociedad nos entendía en nuestros propios términos, ¿no? Seamos masculinidades o feminidades trans, había una sociedad que nos entendía así, había diferentes sociedades que nos entendían así y no era necesario portar un cuerpo y transformar y violentar tu propio cuerpo pagando peajes para ingresar a una u otra identidad, ¿no? Y que no solo nos pasa a nosotras, nos pasa en general a las feminidades que tenemos que estar, que tenemos que tener un peso, que tenemos que tener una estatura, que tenemos que tener una edad y quedarnos ahí. Entonces violentamos y violentamos nuestros cuerpos con la anorexia, con la bulimia, con el exceso de cirugías, con los procesos en intento de mantener una juventud eterna. Digo, que es estresante, es aplastante, pero es invasivo de nuestro sistema corporal, ¿no? Como constructo y organismo vivo. Entonces, no sé, todo movimiento es bienvenida. Es bienvenida la inclusión de cupo laboral trans, es una exigencia. Ahora, esa inclusión tiene que ser instituyente. La inclusión de las personas trans, yo creo que tiene que ser un movimiento, no solo para asegurarles una labor digna a las compañeras y compañeros, sino, y sobre todo, para, para que la institución se transforme, para que la institución aprenda de nosotras cómo deberían ser y que las relaciones laborales, ¿no? Concretas y que tendrá que ver con volver a mirar las conquistas de quienes nos han precedido también, las conquistas de trabajadores y trabajadoras, el estatus de los gremios, el coraje de los gremios, de luchar mancomunadamente entre distintos gremios, y saber plantearles a la sociedad de la revalorización de las funciones, ¿no? El cuerpo docente menospreciado, mal pagado, bueno, la salud en la ciudad de Buenos Aires, quienes trabajan en salud, parece increíble que hayan llegado al estado actual de devastación del concepto salud pública. Y en eso se llevan puesta, obviamente, a las personas que hacen de esa salud pública, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, auxiliares y tal. Digo, es muy complejo.
eso, todo movimiento en pos, aunque sea erróneo, me parece bueno. Bueno, y ahora se está tratando de que el, lo del proyecto este de cupo laboral travesti trans sea ley, y eso es lo que estaban también pidiendo en el Día de la Memoria Travesti Trans, que fue hace poquito. Sí, porque bueno, una sociedad, un Estado que nos ha maltratado tanto, mínimamente nos debe un diálogo profundo y darnos estatuto, ¿no? Y a cada una de las propuestas darle estatuto con, con el criterio que nos merecemos. Y esto es una ley. Nosotras abrazamos y recibimos muy bien el decreto presidencial, pero es una valoración casi en términos individuales, porque el problema es que si en la próxima gestión no hay otra persona, otro individuo que no piense igual, todo esto se puede cajonear. Y una ley es más fácil de resguardar e implica un diálogo social que hace que toda la sociedad establezca, bueno, sí, esto es ley, lo hemos discutido, lo hemos pensado entre todas, todos, y es un piso mínimo que queremos conservar. Después, cada una de las instituciones, cada uno de los organismos la va retrabajando para perfeccionarla, pero de esto no bajamos. Ahora, al ser un decreto presidencial, el presidente tiene un coraje político enorme en decir, en este sentido tenemos que caminar, convoca a toda una sociedad a pensar y marca un sentido, pero hay que seguirlo colectivamente, porque aún siendo el presidente de la nación, tiene sus límites, él está haciendo dentro de la órbita de injerencia que le corresponde que esto se cumpla, pero todo el Estado, toda la sociedad lo debe pensar. Deben pensarlo las pymes, debe pensarlo las cooperativas, debe pensarlo las personas en sus casas cuando contratan personal no formal. Todos tenemos que, el hospital lo debe pensar, la escuela, la pública lo debe pensar, ¿no? No se puede quedar simplemente en un decreto presidencial. Marlene, ya estamos por finalizar y antes queríamos anunciar que vamos a estar sorteando 2 versiones digitales de tu libro, Travesti, una teoría lo suficientemente buena, por nuestras redes sociales, así que bueno, que estén atentos nuestros seguidores y quienes quieran participar. Y por último, nos gustaría pedirte un mensaje para las organizaciones políticas disidentes y diversas que hay acá en San Luis, si nos podrías dejar un mensaje. Eh, Nada, hay que escuchar las propias raíces, ¿no? Después se pueden abrazar todos los grandes movimientos sociales o partidarios que haya, pero primero soy quien soy y activar desde ahí, no traicionar a mi propia comunidad. Entonces, puedo ser comunista, puedo ser peronista, puedo ser radical, pero para llevar a esos espacios partidarios, mi ser travesti, mi ser lesbiana, mi ser marica, no para que ellos me peronicen y somos todos varones y mujeres en igualdad, esto no se va a dar. El par dialéctico es, somos diferentes, radicalmente diferentes, en equidad de condiciones jurídico-sociales. Entonces, eso hacer una ética del ejercicio decolonizador y insistir en el encuentro, encontrarnos y saber decir, saber abordar a la otra con nuestros cuestionamientos, pero, pero sin juzgar, sin ponernos la gorra de policía y tal, con mucho amor, siempre con amor.
Bueno, muchísimas gracias, Marlene. Fue un gusto realmente tenerte acá con nosotras y nosotros. Para mí un placer, un honor. Gracias. Bueno, Gracias. un abrazo.